Ojos de cazador. La inteligencia no siempre se ve en el habla. A veces, se siente cuando dos bestias se cruzan y se reconocen. Estación Científica Tark Null, órbita neutral 7. El centro de estudio bioconductual más avanzado de la galaxia. Allí, en cámaras selladas y laboratorios presurizados, la Alianza Galáctica había reunido algo sin precedentes. Una selección de las especies depredadoras más letales de todos los mundos conocidos. El propósito era ambicioso. Medir su capacidad de cooperación interespecie. ¿Era posible que los depredadores más temidos del universo convivieran sin matarse? La respuesta, según los científicos, era un posible sí. Hasta que los humanos llegaron. ¿Confirmas que están en la esclusa?, preguntó la doctora Vanor, de la especie Chelik. Sí, respondió el operador. Delegación terrestre. 5 individuos. Entran en 12 segundos. Bien. Activa el escáner biométrico. Monitorea la frecuencia cardíaca de los sujetos y de los depredadores. ¿Esperas alguna reacción? La doctora no respondió. Solo miró el recinto sellado, donde se encontraban. Dun Burkel, criatura anfibia de 2 metros, con visión térmica y fuerza equivalente a una grúa de carga. Gun Brastan, capaz de moverse sin ser visto ni por sensores. Eyun Katarak, la bestia de batalla más temida de su cuadrante. Todos en calma. Hasta que la compuerta se abrió. 5 humanos entraron caminando. Ningún gesto amenazante. Uniformes simples. Nada especial. Una de ellas, joven, cabello oscuro, ojos muy abiertos, saludó con una sonrisa amistosa. Hola, amigos peludos, escamosos y, ¿con tentáculos? Los sensores comenzaron a emitir alertas. El Burkel emitió un sonido grave. Retrocedió 3 pasos. El Brastan, que nunca había mostrado miedo, se volvió invisible y desapareció por completo. El Katarak se quedó inmóvil, pupilas dilatadas. Y luego hizo algo que jamás había sido registrado por ningún científico. Bajó la cabeza. La sala de observación estalló en señales de emergencia. ¿Qué está pasando? El Katarak está cediendo jerarquía. Esto no tiene sentido. Los humanos, tranquilos, se sentaron en una zona marcada con líneas verdes. La joven del centro, identificada luego como Kaela Torres, exploradora civil, sacó una libreta. Apunten esto. Día 1. Criaturas grandes nos miran raro. No sé si es respeto o si quieren comernos después. Fin de la nota. Mientras tanto, en los monitores, los biólogos galácticos estaban al borde de un colapso cognitivo. La doctora Vanor murmuró algo que quedó grabado para la historia. No están reaccionando a su forma. No es olor, ni postura, ni vocalización. Es la mirada. Los análisis confirmaron que, al hacer contacto visual con los humanos, los depredadores presentaban patrones idénticos a los de reconocimiento de amenaza de su propia especie. No era miedo. No era sumisión. Era algo más profundo. Como si vieran en los humanos un reflejo. El Consejo Científico envió un informe urgente a la Cámara de Cooperación Interespecie. Título: Anomalía psicológica en interacción entre Homo sapiens y Apex predadores. Resumen. Los depredadores máximos de múltiples planetas responden ante los humanos con patrones de reconocimiento instintivo. No por agresión evidente. No por superioridad física. Sino por algo que se refleja en sus ojos. Algo que parece decir, yo también he cazado. Y no tengo miedo de hacerlo de nuevo. Horas más tarde, Kaela caminaba sola por uno de los pasillos de la estación. Un custodio alienígena se le acercó. Disculpa, ¿tú no sientes miedo estando con esas criaturas? Ella lo miró. Sonrió, pero sus ojos no cambiaron. Quietos. Profundos. Directos. No. Porque ellos ya saben lo que soy. ¿Y qué eres? Algo que sus mundos no han visto en milenios. Un depredador, que aprendió a sonreír. Instinto sin explicación. Los instrumentos miden datos. El instinto detecta verdades que no se pueden calcular. Las grabaciones del primer contacto entre los humanos y los depredadores máximos fueron vistas más de 200 veces por el Comité de Análisis Conductual. Pero ninguna revisión reveló una explicación definitiva. Las cámaras no captaron amenazas. Las voces no alteraron frecuencias. Los movimientos humanos eran neutrales. Y sin embargo, las criaturas respondieron, como si se enfrentaran a algo conocido. Algo que respetaban.
o algo que evitaban por memoria ancestral. En la sala de investigación biológica de la estación Tark Nul, la doctora Vanor caminaba de un lado a otro frente a un monitor suspendido en el aire. El rostro del Cataract ocupaba la pantalla. Piel correosa, ojos como brasas apagadas, mandíbula diseñada para matar. ¿Qué viste?, susurró ella para sí. Doctora, interrumpió uno de los asistentes, el escáner neural del Cataract muestra algo inusual. ¿Qué tan inusual? Activación profunda en los núcleos amigdalares. Igual que cuando se enfrenta a un rival de su misma especie. Vanor se acercó al monitor. ¿Y cuál fue el estímulo? Contacto visual con la humana Kaela Torres. ¿Solo eso? Solo eso. En otra sala, los humanos charlaban sin preocupaciones. Guille contaba chistes. Estela limpiaba su equipo. Kaela observaba a través del cristal a las criaturas que la habían mirado el día anterior como si la reconocieran. Oye, dijo ella. ¿Alguna vez te ha pasado que un animal te mira como si supiera más que tú? ¿Te refieres a esos bichos enormes?, preguntó Tony. No sé tú, pero ese Cataract me observó como si yo fuera un problema. Kaela asintió, sin apartar la vista. Tal vez lo eres. ¿Eso es un cumplido? Eso depende de cuánto miedo le tengas a la verdad. En paralelo, el Consejo Galáctico convocó a una reunión de emergencia. Varios embajadores estaban preocupados. Si las criaturas Apex reconocen algo en los humanos, ¿qué es? ¿Un patrón biológico? ¿Una resonancia genética? ¿O algo peor, algo que no entendemos? Un embajador de la especie Sarn presentó un informe. Título: Teoría del instinto reflejado. Durante la evolución, las especies depredadoras desarrollan un sistema primario de reconocimiento, no basado en apariencia externa ni señales auditivas, sino en percepción instintiva de amenaza. Este sistema identifica movimientos, mirada, respiración, y responde con sumisión o agresión, dependiendo de si la amenaza percibida supera a la propia. En este caso, los humanos son identificados como iguales. No por lo que hacen, sino por lo que son. El silencio en la sala fue total. Hasta que alguien preguntó: ¿estamos diciendo que los humanos activan los mismos mecanismos de defensa que un depredador ancestral? No. Peor aún. Los activan sin mostrar amenaza directa. Porque el instinto sabe lo que la lógica aún no acepta. El humano no necesita demostrar. Solo existir. Mientras tanto, los científicos de Tark Nul probaron con otras especies. Pusieron a un Garan frente a un Bokral. Nada. A un Raskun frente a un Zorul. Nada. Luego, proyectaron imágenes de humanos. Reacción inmediata. Todos los depredadores, sin excepción, reaccionaban al instante. Pupilas dilatadas. Ritmo cardíaco elevado. Adopción de postura defensiva. Sin que los humanos hicieran nada. En un intento desesperado de comprender, introdujeron réplicas holográficas humanas. Resultado: no hubo reacción. Pero cuando se introdujo a Kaela nuevamente, el Cataract se tumbó en el suelo. Y comenzó a emitir un sonido gutural, similar a los cantos de sumisión de su especie. Vanor no podía creerlo. Esto no es lógica. Es reconocimiento. Kaela fue entrevistada por los altos mandos. Señorita Torres, ¿usted sabía que su mirada genera respuestas defensivas en depredadores superiores? Ella entrecerró los ojos. Yo solo sé mirar cómo aprendí a sobrevivir. ¿Y ustedes? ¿Sobrevivir a qué? A otro tipo de jungla. Una con cemento, hambre, traición, y humanos peores que bestias. El Consejo pidió un nuevo análisis. Esta vez con registros históricos. Querían saber cómo había evolucionado realmente el humano. Las primeras líneas del nuevo informe estremecieron a los miembros del Consejo. Los humanos no son la especie dominante por tecnología. Lo son porque, desde el inicio, cazaban todo lo que se movía. No porque necesitaban, sino porque podían. Y más abajo, una frase resaltada en rojo. Lo que los depredadores ven en los ojos humanos no es violencia. Es algo más frío. Más aterrador. Reconocen que están frente a una criatura que tiene elección. Y aún así, podría decidir cazarte solo para asegurarse de que puede hacerlo. Kaela miró por última vez al Cataract desde la sala de observación. Y él la miró de vuelta. Dos especies. Dos predadores. Una línea invisible los unía. Y, en medio del silencio,
Ambos supieron que esa conexión no necesitaba palabras. La historia oculta del predador terrestre. No hay nada más peligroso que un ser que aprendió a matar, y después a justificarse. En los archivos profundos del Observatorio de Conducta Galáctica, los historiadores revisaban en silencio los registros del planeta Tierra. Durante siglos, habían considerado a los humanos como una especie más dentro del catálogo de civilizaciones emergentes. Técnicamente impredecibles, sí. Algo ruidosos. Algo impulsivos. Pero inteligentes. Curiosos. Y, hasta ahora, no demasiado preocupantes. Ese juicio cambió al revisar el archivo etiquetado como etapas evolutivas de Homo sapiens, de la presa al cazador sin igual. Las primeras imágenes eran antiguas, crudas, humanos primitivos corriendo, desnudos, con lanzas rudimentarias. Pero no huían, perseguían. Uno de los historiadores, un anciano Raksur, interrumpió la proyección. ¿No es extraño? En casi todos los mundos conocidos, los seres inteligentes evolucionaron desde presas, reptiles evasivos, herbívoros veloces, insectoides miméticos. Pero estos humanos no parecen haber olvidado cómo cazar. La siguiente parte del archivo mostraba algo aún más alarmante. La humanidad no se convirtió en predador dominante por fuerza, ni por velocidad, ni por veneno. Lo logró a través de un arte antiguo, la persecución por resistencia. Imágenes reconstruidas mostraban grupos humanos caminando durante horas bajo el sol, sin detenerse, persiguiendo presas hasta que éstas caían rendidas por el agotamiento. No corrían más rápido, corrían más tiempo, más lejos, más allá del miedo, hasta que su presa caía. Uno de los asistentes galácticos murmuró con voz baja: «Eso no es cazar. Eso es decidir cuando dejas vivir a alguien». Y la evolución siguió. El archivo mostraba humanos domesticando fuego, humanos usando huesos como cuchillas, humanos acorralando animales gigantes en trampas de hielo, humanos cazando animales que ya estaban dormidos. Por deporte, por competencia, por instinto. Luego vinieron las guerras. No por territorio, por ideología, por venganza, por miedo. Los humanos no se detenían, no retrocedían, no olvidaban. Un nuevo archivo cruzado fue abierto. Depredación entre miembros de la misma especie. Nadie quiso leerlo en voz alta. Solo una frase quedó flotando en la sala. El humano no solo es el depredador máximo de su mundo, también es su propia presa. En la estación Tark Nul, Kaela miraba una de las pantallas de observación. Allí se reproducía un video de archivo, una jauría de lobos rodeando a un humano. Y el humano, solo, sin armas, no huía. Solo miraba. Fijo. Impasible. Uno de los lobos bajaba la cabeza. Otro retrocedía. Y en segundos, la jauría desaparecía entre los árboles. ¿Lo sabías?, preguntó la doctora Vanor. Kaela no despegó los ojos de la imagen. Lo sentimos desde que somos niños, respondió. No hace falta decirlo en voz alta. Solo, lo sabes. Sabes que si el mundo se cae, y estás solo, y algo grande te mira a los ojos, ¿qué haces? Lo sostienes. Hasta que sea él quien parpadee primero. El consejo emitió un nuevo informe. Esta vez, no técnico, no científico. Era una advertencia confidencial, enviada solo a las especies clasificadas como vulnerables. El Homo sapiens no evolucionó para matar. Evolucionó para decidir cuándo no hacerlo. Por eso su mirada desconcierta. Porque en ella no hay hambre. Hay cálculo. Hay juicio. Y un eco lejano que otros depredadores reconocen como propio. El eco de la voluntad de cazar, aunque no haya necesidad. En una celda sellada, el Cataract fue puesto a prueba de nuevo. Esta vez, con un androide con apariencia humana. No hubo reacción. Luego, se proyectó una imagen de Kaela. Nada. Pero cuando ella entró, en persona, la bestia bajó la cabeza. Otra vez. Sin dudarlo. Kaela se acercó. Y susurró. No lo haré. Pero quiero que sepas, que podría. El Cataract no respondió. Solo permaneció inmóvil. No como un animal derrotado, sino como un guerrero que reconoce a su reflejo. Contactos de alto riesgo. El verdadero dominio no se demuestra con fuerza. Se impone con la mirada, y se confirma con el silencio.
La expedición 47X comenzó como una simple salida de rutina. Un equipo mixto formado por humanos y especialistas Chelik debía explorar una zona semisalvaje del planeta Argetor, hogar de varias especies peligrosas bajo observación. Zona controlada. Vigilancia activa. Todo bajo protocolos estrictos. Nada podía salir mal. Pero el error vino, del azar. Durante un cruce por el cañón de Buras, una descarga electromagnética interrumpió las comunicaciones. Se activaron las alarmas de dispersión. La niebla bajó. Y la separación ocurrió. Cuando el conteo de emergencia se completó, faltaba una persona. Kaela Torres. Kaela está en el perímetro 9. Gritó uno de los operativos. Territorio Catarac confirmado. Los Chelik palidecieron. Uno de ellos dejó caer su dispositivo de rastreo. Hay una hembra alfa libre en esa zona, dijo el supervisor. Si la ve, la despedaza en segundos. ¿Y por qué no vamos ya? Preguntó Tony. Porque si entramos todos, la activamos. Es territorial. Reacciona a grupos. Mientras el equipo deliberaba, Kaela caminaba sola, envuelta por la niebla. Sin mapa. Sin señal. Solo con su chaqueta, su respiración medida, y una calma que no parecía humana. Sus pasos eran lentos. No por miedo, sino por instinto. El aire olía a metal. El suelo estaba marcado. Y entonces, lo vio. Allí, en el claro, descansando como una estatua de músculos, garras y poder crudo. La Catarac Alfa. 4 metros. Ojos como cuchillas húmedas. Mandíbulas que podían partir blindaje. La bestia la miró. Y no rugió. Kaela no corrió. No habló. No bajó la mirada. Solo la sostuvo. Como si toda su historia ancestral la guiara en ese momento exacto. En la base, el equipo recibió una imagen desde un dron oculto en el follaje. Lo que vieron, detuvo cada conversación. Kaela, frente a la Catarac. A 1 metro. Sin armas. Sin miedo. Y la bestia. Se echaba lentamente sobre sus patas delanteras. Inclinaba la cabeza. Y cerraba los ojos. Un general Sarn que observaba desde la órbita preguntó. ¿Está hipnotizada? No, respondió la doctora Vanor. Está reconociendo jerarquía. ¿Estás diciendo que la Catarac Alfa se somete? No por miedo. Por respeto. La escena duró 7 minutos. Nadie se movió. Nadie respiró. Kaela extendió una mano. La criatura no reaccionó. No retrocedió. No atacó. Simplemente aceptó la presencia humana como si siempre hubiera estado allí. Como si la Tierra y Argetor compartieran un secreto no dicho. Al final, Kaela dio un paso atrás. Se inclinó ligeramente, como reconociendo a la bestia. Y se fue caminando sin mirar atrás. La Catarac permaneció inmóvil durante horas. Luego regresó a su cueva. No volvió a atacar a nadie en los días siguientes. En la estación orbital, el archivo fue marcado como encuentro directo nivel 10, sin hostilidad. Contacto ocular prolongado. Reconocimiento mutuo. Las especies depredadoras registradas como imposibles de domesticar fueron reanalizadas. La nueva teoría comenzaba a esparcirse entre científicos, estrategas y líderes militares. No es que los humanos sean dominantes. Es que los demás depredadores saben que lo son. Incluso antes de que el humano diga una palabra. Vanor habló ante el consejo con la grabación en mano. Ya no es teoría. No es coincidencia. Entonces, ¿qué es? Una constante evolutiva. Un eco biológico que trasciende mundos y formas. Cuando un humano entra a un territorio hostil, los verdaderos cazadores no atacan. Primero, observan. Y reconocen. Porque se ven a sí mismos. Esa noche, Kaela escribió en su libreta. Día 4. Me encontré con una bestia que pudo matarme con un parpadeo. No lo hizo. No porque me conociera, sino porque sabía lo que yo era. Y decidió no probarme. Reconocimiento mutuo. Los monstruos no sienten miedo ante las palabras. Pero tiemblan cuando reconocen a otro como ellos. Después del incidente con la Catarac Alfa, la Federación ordenó una revisión urgente de todos los informes antiguos que contenían menciones a humanos y depredadores Apex. Durante siglos, esas anotaciones habían sido descartadas como anomalías, errores de traducción, superstición o simple casualidad. Pero ahora,
con una humana desarmada sometiendo con una mirada a la criatura más letal de Argetor, todo comenzó a cobrar un nuevo significado. El archivo 228 Krell fue el primero. Fecha, 91 años estándar atrás. Lugar, Mundo Jungla Saren 4. Informe original, explorador humano herido no fue devorado por depredador de nivel 8. Revisado con nueva lente, el texto revelaba algo escalofriante. La criatura se acercó. Olfateó al humano. Hubo contacto visual. El depredador se detuvo. Retrocedió. Y se marchó sin atacar. Lo observó, como si entendiera algo. Como si reconociera en él a un rival en reposo. El segundo archivo, más reciente, venía de la luna helada de Bartuskel. Un equipo de minería fue emboscado por criaturas cavernarias. 3 técnicos murieron. El único sobreviviente, un humano llamado Héctor Ruiz. Grabación recuperada. Héctor, atrapado entre rocas, sin armas, respirando apenas. 3 bestias lo rodean. Él levanta la vista. Y no grita. Solo mira. En silencio. Firme. Sin miedo. Las criaturas se quedan quietas. Una lo olfatea. Otra emite un sonido bajo. Y luego, todas se marchan. La psicóloga alienígena que revisó las imágenes hizo una anotación. No fue un milagro. Fue una conversación sin lenguaje. Fue el silencio entre 2 especies que saben lo que son. Y eligen no matarse. En la estación Tarknul, Kaela fue llamada a una sesión de entrevista privada. Vanor tenía en la mesa todos los archivos reabiertos. Kaela, ¿alguna vez has tenido miedo real? La humana inclinó la cabeza. Claro que sí, pero no cuando me miran como a un monstruo. Eso, lo entiendo. ¿Y tú, miras igual? Kaela dudó. Depende. Hay veces que, en medio del bosque, de la ciudad, o incluso en una sala como esta, siento que alguien se pone rígido solo por cruzarse con mi mirada. Como si viera en mí algo que no puede explicar. ¿Y qué ve? Ve lo que no quiere admitir que también es. Alguien que podría hacer daño, pero aún elige no hacerlo. Mientras tanto, en la sede del Consejo Galáctico, los estrategas militares discutían un nuevo protocolo. Uno de ellos, de la especie Trun, habló primero. Propongo que el contacto directo entre humanos y especies Apex quede restringido. ¿Por qué? Porque están generando reacciones inesperadas. Sumisión en criaturas salvajes. Confusión en entidades predadoras. Caos, en la jerarquía natural. Otro, de la especie Yaren, replicó. ¿Y si no es caos? ¿Y si es equilibrio? Equilibrio. Sí. ¿Y si lo que los humanos provocan no es miedo, sino orden? El debate duró horas. Pero un patrón se repetía. En todos los encuentros documentados. Ningún depredador atacó primero. Ningún humano huyó. Y siempre, hubo un instante de pausa, donde ambos se vieron, y decidieron no continuar. Los informes comenzaron a circular bajo el nombre de instinto espejo, el efecto humano. Y una nueva hipótesis fue aceptada por unanimidad. Los humanos son los únicos seres capaces de provocar reconocimiento mutuo en depredadores Apex de diferentes mundos. No por su biología, no por su fuerza, sino porque vibran en una frecuencia emocional conocida solo por los que cazan para vivir, o han vivido para cazar. En la estación, Kaela observaba el espacio desde un ventanal. Nando se le acercó. ¿Crees que somos tan diferentes? No. Pero si somos algo que pocos entienden. ¿Qué? Kaela lo miró y respondió, tranquila. Somos la decisión entre la garra y la palabra. Entre el rugido y el silencio. Entre atacar o solo mirar. Y eso, los desarma. Al día siguiente, se emitió un nuevo reglamento galáctico. Toda criatura clasificada como Apex deberá ser monitoreada en presencia de humanos. Si muestra signos de reconocimiento ocular directo, suspéndase la operación. Porque si una bestia salvaje te mira como a un igual, es porque ya aceptó que podrías matarla. Y lo más inquietante, es que tú también lo sabes. Advertencia a la galaxia. Hay cosas que no deben provocarse, porque si despiertan, ya es demasiado tarde para detenerlas. La sala principal del Consejo Galáctico estaba completamente ocupada. Cientos de delegados de todas las especies. Monitores flotantes proyectaban informes, gráficos, análisis. El silencio era absoluto. En el centro, el alto relator del Observatorio de Comportamiento,
un anciano de la especie Dalbur, sostenía el informe final. Lo titulaba una frase simple, pero cargada de gravedad. Instinto reflejado, el efecto humano. Comenzó la lectura. Durante los últimos ciclos, múltiples especies depredadoras apex han reaccionado de manera anómala ante la presencia de humanos. Las respuestas incluyen retirada voluntaria, sumisión jerárquica, reconocimiento visual y suspensión del ataque predatorio. Pausa. Ningún humano emitió feromonas de miedo. Ninguno mostró postura agresiva. Ninguno habló en lenguajes de dominio. Pausa más larga. Lo único que compartieron fue la mirada. Una delegada insectoide del sector 14 alzó una extremidad. ¿Está diciendo que los humanos pueden dominar con los ojos? No. No dominan. Solo son reconocidos. ¿Reconocidos como qué? El anciano miró alrededor. Su voz bajó, pero cada sílaba fue un golpe. Como uno de ellos. Los monitores cambiaron a imágenes de encuentros archivados. Humanos frente a bestias salvajes, sin armas. Criaturas alzadas retrocediendo sin atacar. Silencio absoluto. Ojos fijos. Marauders compartidas. Una conexión primitiva que ninguna otra especie había logrado replicar. La presidenta del consejo, una serena diplomática Yurn, habló. ¿Esto es peligroso? El relator asintió lentamente. Lo es, si se provoca. Kaela Torres fue citada a una sesión privada. La doctora Vanor y un pequeño grupo de observadores la esperaban. ¿Ustedes creen que todo esto es nuevo para nosotros? Dijo Kaela mientras bebía agua. No lo es. Solo que, aprendimos a contenerlo. ¿Contener qué? Lo que somos. Somos descendientes de los que no corrían. De los que observaban al león sin bajar la mirada. De los que, en la noche más oscura, no se quebraban por miedo, sino que lo miraban de vuelta. La doctora anotó sin levantar la vista. ¿Y por qué siguen eligiendo no atacar? Kaela la miró largo rato. Luego respondió. Porque entendimos que la amenaza más grande no viene de las garras, sino de la decisión de no usarlas. En la última sesión del Consejo, se decretó la resolución final, transmitida a todos los sistemas afiliados. A partir de este ciclo estelar, la especie Homo sapiens es clasificada como entidad de reconocimiento alfa, por las especies depredadoras catalogadas. Su capacidad de generar reacciones de sumisión o reconocimiento, sin violencia directa, los convierte en un factor de equilibrio y de riesgo latente. Se recomienda no provocar emocionalmente a un humano, no sostener contacto ocular si no es necesario, no interpretar su calma como debilidad, porque si despiertan su verdadera naturaleza, ni las bestias más letales recordarán cómo fue el mundo antes de los humanos. En el epílogo del informe, una frase final fue añadida a mano por la doctora Vanor. Los ojos humanos no reflejan luz, reflejan decisión. Y en ellos, los verdaderos depredadores no ven un enemigo, ven un espejo. Y así, sin disparar una sola arma, sin rugir, sin correr, la humanidad fue aceptada como lo que siempre había sido. El depredador, que aprendió a elegir cuándo no cazar. Y por eso mismo, es el más temido de todos. Fin de la historia.